Gloria a Jesucristo. Aleluya. Amados, que Dios les bendiga a todos. En esta preciosa hora le damos gracias al Señor por la bendición y la oportunidad que nos concede de venir a su casa para honrar y glorificar su santo nombre. Si desde siempre ha sido un privilegio y una bendición asistir a la casa de Dios, cuánto más en este tiempo donde ya no es cuando uno quiera, amén, sino cuando las circunstancias lo permitan, hablando acerca de esta situación que vivimos. Mucha gente quisiera venir al culto y especialmente a la escuela dominical, pero infortunadamente por el momento no se puede todavía. Pidamos al Señor que Él tome el control de esta situación. Oremos por esto, amado hermano. Dios puede glorificarse. Dios puede hacer que este virus desaparezca de la faz de la tierra. ¿Usted cree eso? Dios puede hacerlo, hermano. Oremos por eso, para que no haya este tipo de dificultades. Hay una cantidad de personas que van a inscribirse y ya se agotaron los cupos porque son limitados. Y cuánta gente nueva también querrá asistir al culto y no puede. Entonces es bueno también, amados hermanos, que oremos al Señor, que Él se glorifique en cuanto a este problema que no ha desaparecido, hermano. Aquí, por la gracia de Dios, en Colombia el ambiente está un poco calmado, pero allí cerquita en Brasil, hermano, en los últimos días ha habido un promedio de alrededor de 2.200 muertos diarios en Brasil. Italia ya va a entrar en el tercer confinamiento. El problema no se ha acabado, hermano. Tampoco nos confiemos, tampoco nos relajemos, porque el virus no ha desaparecido todavía. Oremos que Dios nos guarde de toda esta situación. Aleluya. Saludo a todos los hermanos y amigos que desde sus hogares están participando del culto. Deseo que el Señor colme sus vidas de grandes bendiciones. Aleluya. Vamos a estar puestos en pie, amados hermanos, y abrimos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a tomar el versículo 7. Dice la palabra del Señor lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos. Exaltamos tu grandeza. Tú eres admirable, eres incomparable, eres bendito por los siglos de los siglos. Mil gracias te damos por tu bendita presencia en este lugar, porque tu palabra dice, Señor, que donde dos o tres nos congreguemos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Gracias por esta preciosa multitud de hermanos y amigos que asisten hoy al templo, y por todos los que desde sus hogares también están participando del culto. Gracias por tu palabra, Señor, esta palabra bendita a través de la cual hemos conocido la verdad, a través de la cual cada una de nuestras vidas ha venido experimentando cambios positivos y favorables, satisfactorios por tu bendita misericordia.
Ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, te rogamos que nos hables a través de ella, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Envía la palabra, Señor. Envía la palabra que este pueblo necesita. Unge nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra con humildad, con fe, con sencillez de corazón, Señor. Como también te suplico que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para cumplir con esta gran responsabilidad que tú me has encomendado, Señor, de enseñar a tu pueblo tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Pueden alabar a Dios también si lo desean. Si usted no está bravo con el Señor, le puede alabar, le puede bendecir. Amén. El domingo anterior el Señor me permitió compartir una enseñanza que tiene como título: poco a poco nos vamos acercando al fin de esta dispensación. Hoy, con la ayuda del Señor, voy a continuar con este estudio. Poco a poco nos vamos acercando al fin de esta dispensación. Vimos que a través de la historia Dios ha tratado con la raza humana por medio de dispensaciones, periodos de tiempo que se caracterizan por alguna situación o alguna conducta en particular de parte de los hombres. Vimos, por ejemplo, que la primera dispensación fue la de la inocencia, y se caracterizó precisamente porque durante el tiempo que duró dicha dispensación, Adán y Eva habitaban en el huerto del Edén, pero bajo una condición de inocencia, en el sentido de que no eran conscientes de lo que era el mal. De hecho, no se practicaba el mal, gloria a Dios. Y fue a partir del momento en que ellos se dejan engañar por Satanás, quien usó a una serpiente, que ellos caen de ese estado de inocencia y entran a ser, o pasan a ser, personas ya conscientes del pecado, de lo bueno, de lo malo. Y a medida que se fue ampliando la población sobre la tierra, la maldad se fue incrementando. Ya por allá en el capítulo 6 de Génesis, Dios dice que los designios del corazón del hombre son de continuo solamente al mal. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando decimos que poco a poco nos vamos acercando al fin de esta dispensación, es porque las dispensaciones tienen un tiempo, podríamos decirlo, de caducidad. La dispensación de la inocencia, ahora no estaríamos hablando de las dispensaciones si Adán y Eva no hubieran pecado. Amén. El pecado produjo unos cambios drásticos en el mundo, en todo, aún en la naturaleza. ¿Quién lo creyera, hermano y amigo? Pero lo que hoy sufre el mundo, la tierra misma, el apóstol Pablo dice que la creación también gime. Y hay que ver tantos animalitos sufriendo, tantas especies en vía de extinción, sin hablar de las que ya están extintas, que ya no existen, que hubo
en determinado tiempo una raza de animales, una especie, pero que fue desapareciendo. ¿Quién es el responsable de todo eso? El hombre. El hombre. A medida que la población ha ido aumentando, el ser humano se ha visto en la necesidad de ir ensanchando su territorio, van talando selvas, se destruyen ecosistemas y hay diversas poblaciones de animales que tratan de sobrevivir hasta que finalmente desaparecen. De otras, dicen los científicos y la gente que se dedica al estudio del tema, de este animal quedan 60 especies en el mundo, 1500 especies en el mundo, o ejemplares. ¿Por qué? Porque poco a poco sus hábitats han venido desapareciendo. El pecado fue lo que trajo la fiereza de los animales. Antes de la caída no había serpientes venenosas ni carnívoras, todas se alimentaban de frutas. Los leones comían pasto, los leopardos, no había plagas, no había pestes y no había muerte tampoco. Amén. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios no creó al hombre para que muriera. Al día de hoy Adán y Eva todavía podrían estar vivos. Y claro, Dios es sabio. Dios hubiera podido o tenía la manera de controlar la población de tal manera que el planeta no colapsara. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero lo que Dios quiso es que el hombre viviera literalmente en un paraíso. Ahora, hay una dispensación que vamos a estudiar también más adelante con la ayuda del Señor, porque es la última. Me adelanto un poco, es la dispensación del milenio. Durante el milenio, hermano, se va a recuperar todo lo que Adán y Eva echaron a perder por su desobediencia. Amén. Pero en su momento, con la ayuda del Señor, lo miraremos. Entonces, cada dispensación tiene un tiempo de caducidad y hay características de algunas que se han mantenido a través de la historia. Pero no podemos decir, por ejemplo, la segunda dispensación fue la dispensación de la conciencia. Todavía el hombre sigue siendo consciente del bien y del mal. Pero en cuanto al tiempo de duración o que se pasó a otra dispensación, pues ocurren situaciones con la caída de Adán y Eva, entonces ya entra en escena la dispensación de la conciencia y eso indica que ya los seres humanos eran conscientes del bien y del mal. Por ejemplo, dos bebés, porque los niños son, digamos, una ilustración en miniatura de lo que es, de cómo fueron Adán y Eva. Usted puede poner a dos bebés, a un niño y a una niña, desnudos, los puede poner a jugar. Y usted no va a ver el bebecito con esa malicia, mirando a ver cómo le ve las partes íntimas a la niña, no, ellos juegan. Amén.
Y tampoco se escucha que, hermano, dos bebés estaban jugando, les dio rabia y uno mató al otro. Eso nunca se escucha. Y sí, ellos lloran y se dan a veces así, golpecitos, pero hasta ahí. Pero hay que ver noticias donde se habla ya de adolescentes en adelante, que se enojan, hermano, y uno se levanta contra el otro, y inclusive les quitan la vida. Entonces, en los bebés se nota esa imagen de Dios en cuanto a que el hombre es inocente en cuanto al mal. Adán y Eva, por supuesto, eran completamente conscientes de todo. La Biblia dice que Adán fue el que le puso nombre a todos los animales. Y Dios le hizo a su esposa, se la presentó, lo casó con ella, le dio la orden de multiplicarse, pero no había pecado. Y una prueba de ello es que durante el milenio la raza humana también se va a multiplicar, pero no van a estar presentes ni Satanás ni sus demonios, que ellos fueron los que se encargaron de corromper a la humanidad. Los demonios, la serpiente engañó a Eva. Eva, en lugar de rechazar la oferta de Satanás, fue e hizo caer a su marido también en el mismo pecado de desobediencia, y a partir de ahí Satanás, que el Señor lo reprenda, tomó el control de las cosas. A partir de ahí él pasó a ser el Dios con minúscula, el Dios de este mundo. Antes no lo era. Amén. Se dice que de alguna manera lo que hizo Adán fue hipotecarle, porque recuerde, Dios le entregó a Adán el control de todo, el señorío, la autoridad. Adán iba a ser el administrador de la tierra, pero se dejó engañar del diablo. Entonces se dice que Adán le hipotecó la tierra a Satanás. Por eso en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando usted ve la imagen allí, la escena de el Padre sentado en el trono con un rollo escrito por dentro y por fuera en su mano derecha, y se oye una voz potente que dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y dice: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra fue hallado alguien que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces Juan dice: y lloraba yo mucho. Juan se quebrantó porque no se había hallado a nadie que pudiera abrir el libro. Es como si Juan ya hubiera entendido: ese libro que el Padre, ese rollo que el Padre tiene en la mano derecha, es la hipoteca de la tierra. Si alguien no la abre, la tierra jamás se podrá deshipotecar. Dicho de otra forma, jamás se le podría quitar el control a Satanás del control sobre este mundo. Entonces uno de los ancianos, de los 24 ancianos que aparecen allí en el cielo, viene y le dice a Juan: no llores, tranquilo Juan, hay uno que puede abrir el libro. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y comienza todo el proceso de la apertura. Eso es lo que Apocalipsis es, una revelación. El rollo contiene todo lo que va a pasar durante la tribulación. Y termina la gran tribulación con la segunda venida de Cristo, donde el falso profeta y el anticristo son lanzados vivos
al lago que arde con fuego y azufre, y Satanás es llevado al abismo juntamente con todos sus demonios, por supuesto, y van a quedar allí encerrados por 1000 años. Esos 1000 años, la dispensación del milenio, que es la última dispensación, van a ser lo que Dios quiso que la tierra y la humanidad fueran desde el comienzo. Que con la ayuda del Señor llegaremos a ese punto, para mirar con un poco de detalles cómo va a ser la vida en el milenio. Porque sabemos cómo ha sido la vida aquí en la tierra desde que Adán y Eva cayeron. Violencia, pecado, inmoralidad, hurtos, injusticias, dolor. Pero ¿cómo va a ser la tierra? ¿O cómo va a ser la vida mejor en el milenio? La época de oro, la edad de oro de la humanidad. Nosotros como iglesia vamos a estar en el milenio, y me estoy adelantando un poco, pero en cuerpos glorificados. El milenio se va a caracterizar porque va a haber dos tipos de personas: personas de carne y hueso, que se van a reproducir, y la iglesia, que ya estaremos en cuerpos glorificados, pero que estaremos gobernando con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y va a ser una vida maravillosa durante el milenio. Llegó entonces la dispensación de la conciencia, como ya lo habíamos visto. El hombre igual seguía de mal en peor, hasta que Dios determinó el juicio del diluvio. Dijo Dios que había decidido el fin de todo ser aquí en la tierra, porque la tierra se había llenado de maldad, gloria al Señor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué tremendo, amado hermano. Mire, una demostración de que a pesar de que el mundo esté como esté, siempre habrá alguien que tema a Dios. Siempre habrá alguien que ame a Dios y que no se contamine, que no se mezcle, que no se identifique con la conducta inmoral del resto de las personas. En los días de Noé, se calcula que el diluvio vino sobre la tierra cuando habían transcurrido unos 1650 años desde la creación de Adán. Es decir, ya la tierra estaba suficientemente poblada. Había quizá millones de personas ya en el mundo. Y esos millones de personas, hermanos, ya se habían corrompido todos absolutamente. Del linaje de Set, el linaje piadoso, solo quedaba uno, porque recuerde, usted encuentra por allá, por Génesis capítulo 6, que hubo un momento, porque antes de esa situación había dos linajes en la tierra: el linaje de Caín y el linaje de Set, y había una separación, ellos no se mezclaban, pero de un momento a otro comienzan a mezclarse, porque los hijos de Dios, que no son ángeles, como algunos interpretan ese pasaje, no son ángeles. ¿Y por qué digo que no son ángeles? Porque los ángeles son asexuales. Amén. Ellos promueven la lujuria, promueven el desenfreno sexual, pero ellos no se pueden reproducir. Hay demonios que les practican sexo a algunas personas, se les denomina demonios sucubos e incubos, y ellos tienen la manera, como espíritus que son, de hacerle creer a una persona que alguien está
teniendo relaciones sexuales con él o con ella, pero realmente es un espíritu, es un demonio. El propósito de eso no es que yo busque placer sexual, no, es esclavizar a las personas. Y aquí hago un paréntesis en este tema. El objetivo de Satanás, hermano, repito, no es que ellos amen el sexo, que ellos disfruten, no. El propósito es corromper. Recuerde, uno de los objetivos de Satanás, que el Señor lo reprenda, es conducir a los hombres a hacer todo lo contrario a lo establecido por Dios. Es eso. Si Dios dijo no matarás, pues vamos a ponerlo a que se maten los unos a los otros. Dios le dijo a Adán que solamente era con Eva, pues entonces vamos a promover la poligamia, el adulterio. Entonces por eso encontramos en el libro, en el 4º capítulo de Génesis, al primer polígamo de la tierra, Lamec, que tomó para sí 2 mujeres. Dios había dicho una y ahora dice no, que sean 2. Dios dijo que una, pero eso a mí no me importa. Pero ¿de qué linaje era Lamec? Del linaje de Caín. ¿Qué pasa? Que en algún momento de la historia antediluviana, ese linaje de Set, denominado los hijos de Dios. Ahora usted me preguntará, ¿y por qué, pastor, usted afirma que los ángeles o los espíritus son asexuales? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Hubo un momento en que los saduceos, miren, en los tiempos del Señor Jesucristo había 2 facciones religiosas en Israel: fariseos y saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles. Los saduceos no creían en la resurrección. Son los saduceos los que vienen y le cuentan una historia al Señor Jesucristo, si real o no, pues no sabemos, el texto no pudo haber sido real, pero ellos vienen y le dicen: Señor, hubo una mujer que se casó, murió, y al morir su esposo no le dio hijos. Eso se conoce como la ley del levirato, que en Israel, bajo la ley, si un hombre se moría ya casado y no tenía hijos, por ley, eso era ley para ellos, el hermano que le seguía, que estuviera soltero todavía, debía tomar a la viuda por esposa. Era ley. Entonces ellos le dicen: bueno, murió el marido, ella quedó sin hijos, la tomó su hermano, él también murió y ella quedó sin hijos. Luego, como eran 7 hermanos, fueron muriendo uno por uno, y con todos 7 la mujer se casó en su momento. En la resurrección, lo que viene a decirle es: tú que dices que hay resurrección, tú que crees en la resurrección, entonces ven y desenrédanos ese problema. Si hay resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos ella va a ser la mujer allá en el cielo? Entonces el Señor les responde y les dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. ¿Ven? Los ángeles no se reproducen. Permítame conjeturar: si el Señor creó 1.000 millones de ángeles, son 1.000 millones y ya, porque la Biblia dice que son millones de millones. Pero si Dios hizo 1.000 millones, son 1.000 millones. Y de esos 1.000 millones, estoy conjeturando, nunca vaya a decir por ahí: el pastor dijo que eran 1.000 millones, no vaya a decir eso. Es que a veces la gente, ¿sí?, uno trata de ejemplificar, y a veces los hermanos toman el ejemplo literal. El pastor Pedro dice que son 1.000 millones, yo no he dicho eso.
Estoy poniendo un ejemplo. Y como de esos 1.000 millones, conjeturando, se dañó la tercera parte, entonces supongamos que quedaron 700 millones de ángeles buenos. Esos 700 no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque ellos no se reproducen. Es decir, en el cielo no hay ángeles y ángelas. Amén. Son ángeles. Es aquí en la tierra donde Dios creó el género masculino y femenino, macho y hembra en los animales, por el tema de la reproducción de la especie. Pero en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán o seremos como los ángeles. Allá no se necesita esa parte del matrimonio, allá no se necesita eso. Es aquí en la tierra, donde Dios estableció el matrimonio para que la raza humana se perpetuara y poblara la tierra, porque fue la orden de Dios, llenad la tierra. Porque un planeta bien grande como este para una sola pareja, imagínense, Dios lo hizo todo perfecto. Adán no tuvo el problema, hermano, es que mi señora no puede tener hijos, porque entonces imagínense, hubiera extinguido la raza humana. No, Dios lo hizo perfecto todo. Esos problemas de esterilidad y todo eso, hermanos, son enfermedades que vienen como consecuencia del pecado. Pero inicialmente Dios hizo a un hombre y a una mujer perfectos, con la capacidad de reproducirse. Maravilloso el Señor, aleluya. ¿Y qué es lo que desfiguró el mundo? Porque uno se queda, hermano, cada vez más aterrado. Cuánta maldad hay en este mundo, hermano. Cada vez uno ve noticias, pero Dios mío, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo pasa esto? El pecado, hermano y amigo, el pecado es lo que desfiguró al mundo, a la raza humana. Antes del pecado no existían figuras como el egoísmo, como la envidia, como los celos, como el odio. No. En el milenio no habrá esos problemas de envidia, de egoísmo, de odio, de sentimientos de venganza. No, porque en el milenio va a gobernar nuestro Señor Jesucristo, no el diablo, que el Señor lo reprenda. Como les decía, como Satanás le hipotecó, le hipotecó la tierra al diablo, entonces el diablo comenzó. Por eso el Señor Jesucristo mismo dice que Él es el Dios de este siglo. Pablo dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, claro, Satanás se dedicó, hermano, a corromper la raza humana, a sembrar sentimientos de odio, de muerte, de violencia, de lascivia, de lujuria, de homosexualismo. Todo lo que vaya contra natura, contra lo establecido por Dios, Satanás lo promueve, los demonios lo promueven. Por eso ellos promueven la lujuria, el desenfreno sexual, el homosexualismo, el bisexualismo. Y ahora hay otras figuras ya un poco más modernas, y es que se casan. Da fastidio utilizar ese término, pero jurídicamente hablando se puede utilizar. Se casan ya 4 y 5 degenerados y lo denominan poliamor. ¿Usted encuentra esa figura en la Biblia? Eso no es poliamor, eso es polidepravación. Amén. Eso no es amor. Es un culto a la lujuria, al desenfreno. Es un insulto
contra la creación, contra el creador, contra el que dijo: varón y hembra los creó. Por tanto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá con 4 o 5 degenerados iguales que él. No. Y lo llamarán poliamor. No, hermano. Usted encuentra en la palabra siempre, hermano, la figura del matrimonio monogámico. Amén. La monogamia fue la figura establecida por Dios. La poligamia la estable o la imponen los hombres. Y por eso, cuando usted estudia, alguien se puede preguntar: hermano, ¿y entonces por qué Dios permitió que hombres en Israel tuvieran varias esposas? Dios sí lo permitió. Hay cosas que Dios permite por vía de permisividad, no de mandamiento. Pero vaya, pregúntele a David cómo le fue con todas sus mujeres. Estudie un poco la vida de los hijos de David, todos de diferentes mamás. Pregunto, ¿usted se podría inspirar en la familia de David para criar sus hijos? Se mataron los unos a los otros. Uno de ellos violó a su propia hermana media. No fue una familia ejemplar. Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Cuántos hijos pudo haber engendrado Salomón? La Biblia no se ocupa en hablar de los hijos de Salomón. O sea, como que el Espíritu Santo le hubiera dicho al autor de los libros de Reyes y de Crónicas: no hablemos de ese tema, no vale la pena. No vale la pena. Amén. Ahora, no todo el mundo en Israel practicaba la poligamia. Los sacerdotes no practicaban la poligamia. Eran los reyes y la gente de una situación económica acomodada. Pero mire otro ejemplo. En la época de los jueces, Elcana tenía 2 esposas, pero tampoco era el hogar más maravilloso. Esas 2 mujeres vivían peleando la una a la otra. Jacob tomó para sí 4 esposas, 2 y 2 concubinas que le encimaron. Sí, porque fueron la ñapa. ¿Y cómo ve usted ese matrimonio, esa vida de Jacob con sus mujeres? Un desastre. Y los 12 hijos que engendró, hermano, no se mataron entre ellos porque Dios no lo permitió, pero ellos querían matar a José. Y si matan a José, permítame conjeturar un poco, si hubieran podido matar a José, después se matan entre ellos mismos. Eso porque había un propósito de Dios ahí. Todo eso para demostrar por las Escrituras, así someramente, que nunca ha sido la voluntad de Dios que haya ni poligamia, ni poliamor, ni nada de esas cosas. El matrimonio bíblico es monogámico. Es entre un hombre y una mujer. Y también es indisoluble hasta que la muerte nos separe. Después de que alguien muere, casado, su esposo o esposa, dependiendo del caso, queda en libertad de volver a casarse. Pero mientras viva, o mientras vivamos, usted y yo estamos unidos por la ley de Dios a esa pareja. En el caso de los hombres, a esa mujer que un día tomamos por esposa, y en el caso de ustedes, queridas damas, a ese hombre que ustedes aceptaron por esposo. Hermano, que es que yo ya no sé qué hacer, que es una persona muy difícil. Ore, pague un precio, clame a Dios, soporte, luche. Pero si definitivamente no, la situación no marcha, la Biblia le da una alternativa: el divorcio, pero no el recasamiento. Usted sí se puede divorciar, pero no se puede volver a casar. Son 2 figuras diferentes. Usted se puede divorciar,
Pero también le dice, o reconcíliese. Pero mire que no le dice, vuélvase a casar, no, reconcíliese. Porque como la soledad no es que sea tan buena. Amén. Entonces dice, bueno, está bien, de pronto después de que estuvieron un tiempo separados, reflexionaron, entendieron que no vale la pena sacrificar el hogar, hijos si ya existen, reconcíliense. Esa figura sí es bíblica, la de la reconciliación, pero no la del recasamiento. Cuando alguien se casa, estando su legítimo esposo o esposa viviendo aún, se comete un pecado que se llama adulterio. Adulterio. El que se casa con la repudiada, con la que dejó otro marido, venga mi amor, yo la rescato a usted, está diciendo la Biblia, ese comete adulterio. Y el que se deja a su mujer y va y se casa con otra, comete adulterio. Y los adúlteros no entran al reino de los cielos. Por eso encontramos ese dilema también, ya no los saduceos sino los fariseos, que vienen donde el Señor Jesucristo y le dicen, díganos una cosa, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él les dice, ¿ustedes nunca leyeron lo que dice la ley, la palabra, el Pentateuco, la Torá? ¿Nunca leyeron que dice que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? No, pero es que Moisés nos dio ese permiso. Y el Señor le dice, sí, yo sé que sí, pero ¿sabe por qué Moisés les dio el permiso a los israelitas de divorciarse? Dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió darle carta de divorcio a vuestras esposas, pero al principio no fue así. Y vuelve y reafirma el Señor Jesucristo, porque Dios no cambia, amado hermano. El tema con Dios es que Él no cambia. Lo que hace el Señor es reafirmar lo que se dijo y se hizo al principio. Y yo digo, cualquiera que repudia a su mujer y va y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada del marido, comete adulterio. Dicho de otra manera, el Señor Jesucristo vino a restaurar una cantidad de cosas que se habían dañado. Es más, el Señor Jesucristo vino a honrar y a vindicar a la mujer. La mujer en la cultura judía no era muy apreciada, era menospreciada. En ocasiones era tratada como un objeto. Un judío, un rabino judío no saludaba ni a su mamá, ni a su esposa, ni a su hermana en la calle. Ni siquiera la saludaba, no la volteaba a mirar. Y ya la Biblia nos dice a usted y a mí, no, honre a la esposa, hónrela, trátela bien. Amén. No, los judíos no hacían eso. La mujer en Israel, mire, cuando trajeron la mujer adúltera, la que fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿por qué no trajeron al adúltero? ¿Por qué? Eran fariseos, que los consumía el celo por la ley de Dios. Dice, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y yo pregunto, ¿está adulterando con un fantasma o qué? ¿Por qué no trajeron al perverso ese? ¿Sí ve? Algunas de ustedes se quejan del machismo. Ay, hermanas, por Dios, si le hubiera tocado la cultura de los judíos, no sé ahora, pero en ese entonces, y la cultura de los musulmanes hoy por hoy, nunca se le vaya a ocurrir a una mujer latina ir a casarse con un musulmán. Las que lo han hecho y han escapado para contar la historia, porque no todas son capaces de escapar, han hablado del infierno, infierno,
que vive una mujer que comete la locura de ir a casarse con un musulmán. Eso sí que son machistas, pero hermano, con todos los adjetivos que usted le quiera agregar. Y yo he leído historias de mujeres que se enamoraron de un musulmán, se dejaron descrestar, el hombre, bueno, yo no sé, y si tenía dinero con mayor razón, y se la llevó a vivir por allá a uno de esos países árabes. Hermano, literalmente es un infierno para esas mujeres. La mujer musulmana o que vive con un musulmán ya no tiene derecho a decir nada, ni siquiera tiene derecho a salir de la casa en muchas ocasiones. Es una vida, hermano, impresionante, impresionante. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vino y exaltó a la mujer, la vindicó. De hecho, mire, eso usted nunca lo ve con un rabino judío. Pero el Señor Jesucristo tenía un grupo de colaboradoras, mujeres que le servían, hermano. Pablo tenía colaboradoras en el Evangelio también. Pablo dice mujeres que combatieron conmigo en el Evangelio. Un rabino judío no decía eso. O sea que, hermanas, agradezcan a Dios también. Primero por la salvación y segundo por la vindicación que Cristo hizo en favor de la mujer. A Dios sea la gloria, aleluya. Entonces, hermano, así ha venido transitando la humanidad por este mundo. Ya son alrededor de 6.000 años de historia, y desde el punto de vista teológico, esos 6.000 años de historia, o 7.000 sumando el milenio, se dividen por dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, y viene a continuación la dispensación del gobierno humano. Es decir, cuando comienzan a formarse las naciones, a surgir reyes y gobernantes en el mundo. Usted estudia los primeros 5 o 6 capítulos de Génesis, usted no encuentra reyes por ninguna parte, usted no encuentra gobernadores, usted no encuentra generales. Pero ¿cuándo termina la dispensación o mejor, cuándo comienza la dispensación del gobierno humano? Después del diluvio, después de que Noé y sus hijos, como les decía ahora, Noé y sus hijos, Noé halla gracia ante los ojos de Dios, el único que se guardó para Dios en medio de esa humanidad que se había corrompido. Noé seguía conservando los principios del linaje piadoso y logró mantener a sus hijos al margen también de toda esa ola de maldad. Entonces, por eso usted ve que al momento de entrar al arca, Dios no descalifica a ninguno de los hijos de Noé, porque por lo menos, hermano, se mantenían dentro de lo establecido por Dios, la monogamia. Cada uno de ellos entró al arca con su esposa, no con sus esposas. Eso habla de que Noé les había inculcado principios. Gloria a Dios. Esas 8 personas, Noé con su esposa y sus hijos con sus respectivas esposas, entran al arca, y esas 8 personas son las encargadas de volver a poblar la tierra. Porque, hermano, en el diluvio murió todo ser vivo, exceptuando los peces, porque obviamente son del agua, pero el resto todos los seres vivos murieron. Amén. Alguien se pregunta, hermano, ¿qué pasó con los dinosaurios? Porque no podemos negar que existieron, hay fósiles. En mi concepto, los dinosaurios perecieron en el diluvio, y por alguna razón que la escritura no nos dice, Dios no permitió que entrara una pareja de dinosaurios al arca, empezando porque no cabían. Amén. Ahora alguien podrá decir, hermano, hubieran entrado así cachorritos, pequeñitos. Sí, pero Dios no lo permitió, Dios sabe por qué. Pero en mi concepto, lo que pudo ocurrir con los dinosaurios es que vivieron hasta la época del diluvio.
y de ahí ya pues con el diluvio desaparecieron, porque hay fósiles. Entonces yo no puedo negar la existencia de los dinosaurios. Hay otra teoría que dice que un meteorito cayó y los mató, pero entonces ¿por qué no mató al resto de las especies? Entonces esa teoría pierde peso en mi concepto por eso, porque entonces ¿por qué solamente se extinguieron los dinosaurios y no toda la población de la Tierra? Entonces yo pienso que posiblemente hubo dinosaurios hasta la época del diluvio, y por razones que desconocemos, recuerde, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por alguna razón Dios pudo haber dicho no entremos dinosaurio en el arca. No quiso, Él es soberano. Amén. Y hay incógnitas a través de la historia que nadie puede resolver, solo Dios. Y por más que el hombre trate de conjeturar y de crearse teorías, pues nunca las va a poder aclarar a satisfacción. Yo tampoco le estoy diciendo a usted que mi manera de pensar al respecto sea la única verdadera, no. En mi concepto hay otros conceptos y son respetables. Uno nunca puede pasar por encima de los conceptos de los demás, y por eso uno tiene que aclarar. Hay cosas que dice la Biblia y pare de contar, pero hay cosas que uno piensa. Usted puede pensar diferente a mí en ese concepto, en ese caso de los dinosaurios. Hermano, usted puede decir con todo el derecho, el pastor está equivocado, y tiene todo el derecho de hacerlo, y no hay problema. Por eso uno aclara, en mi concepto los dinosaurios desaparecieron en el diluvio. Es lo que yo pienso, porque ¿qué otra explicación le doy al tema? Alguien podrá decir, no es esa, pastores. Bueno, está bien, se le respeta. Hay cosas, amado hermano, en que usted y yo no podemos imponer nuestros criterios a los demás. Amén. No. Cuando se trata de la palabra, hermano, es indiscutible. Si la Biblia dice que es blanco, es blanco. Pero si la Biblia me da la posibilidad de conjeturar un poco, hermano, a mí me parece que fue azul, pues usted puede hacerlo. Ya es su decisión, siempre y cuando tampoco se vaya a otros extremos. Entonces, termina el diluvio y Noé, sus hijos y sus respectivas mujeres salen del arca y comienzan a formar clanes familiares. Con el tiempo, esos clanes familiares van creciendo y creciendo hasta que la humanidad va tomando distancia. Recuerde, Noé maldijo a su hijo Cam y a su descendencia. Entonces los descendientes de Cam se van por un lado, los descendientes de Sem se van por otro lado, los descendientes de Jafet se van por otro lado, y así se van formando las naciones. Por esto a esta dispensación se le conoce como la dispensación del gobierno humano. Vaya a Génesis capítulo 10, gloria al Señor. Libro de Génesis, capítulo 10. Aleluya. Leamos desde el verso 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Amén. Fue a partir de los hijos de Noé que comenzaron a formarse las naciones en la tierra. Las primeras civilizaciones conocidas
son las civilizaciones de Oriente. Pero el hombre se fue esparciendo por África, por Europa. En algún momento el hombre llegó aquí a América. Hermano, el hombre Dios lo dotó de una capacidad impresionante. En algún momento a un grupo de personas, yo no sé si 2 o 4 u 8 o 10 o 20, les dio por crear o fabricar un barco muy rudimentario y cruzaron el océano y llegaron a América. Y el hombre también, a través de la historia, Dios lo creó genéticamente hablando, con la capacidad de adaptarse a ciertos medios. Por eso los africanos son tan diferentes a nosotros. Amén. Por eso los que viven por allá en los países nórdicos son tan diferentes a nosotros. Ellos son altos, muy blancos, ojos azules. Y usted viene aquí a América a investigar un poco, hermano, de nuestros antepasados, los aborígenes, y son así, de estatura, unos 50. Los asiáticos, ojos rasgados. Y resulta que dependiendo de las condiciones climáticas y otros factores, el hombre fue, hermano, digamos, acomodándose. No es que Dios haya creado una pareja de negros y una pareja de asiáticos y una pareja de nórdicos y una pareja de indígenas. No. Dios creó, Pablo lo dice, de una sola sangre creó a toda la raza humana. Pero genéticamente, lo que hoy ya se conoce como el ADN, el hombre, hermano, desarrolla la capacidad de adaptarse. Eso no es de la noche a la mañana. Tienen que transcurrir siglos. Entonces ya encontramos en África a una población con unas características muy diferentes a las nuestras. Pero usted va a ver el clima, las narices de ellos, los africanos, son anchas, sus fosas nasales son anchas. Y alguien dijo, hermano, que es que en los desiertos, cuando usted ve un león, hermano, tiene que correr mucho, y si no, el león se lo come. Y entonces, hermano, ellos de tanto correr tuvieron que desarrollar la capacidad de poder exhalar más, inhalar mucho más aire. Amén. Y de correr, el sol los quemó. En cambio, usted ve en estas montañas latinoamericanas, Perú, Colombia, etcétera, a una especie de indígenas. ¿Pero por qué? Porque la topografía, tanta montaña, tanta selva. Entonces, cada región, a cada región donde el hombre llegó, se fue adaptando poco a poco. Sus características morfológicas fueron cambiando de acuerdo al medio en que se desarrolló cada nación. Hermano, recuerde, esto es un proceso de años. Eso no fue de la noche a la mañana. Hay un momento en que los descendientes de Noé, de Cam, de Canaán, nieto de Noé, cogen hacia esa parte del África, arrastran con esa maldición de Noé, y usted mira eso en la historia, y el pueblo africano, pues Dios obviamente es misericordioso, y hoy es un poco diferente la situación, aunque no mucho, pero al menos en cuanto al tema de la esclavitud ha cambiado mucho. Pero África, y esto no lo digo, Dios me guarde, de una manera despectiva, sino que lo estoy diciendo como lo muestra la historia. África por muchos siglos fue la despensa de esclavos del mundo. A África iban franceses, portugueses, españoles a traer barcos llenos de africanos a todas las colonias de América. Y por eso es que encontramos aquí en América religiones sincretistas, porque se mezcla la religión católica romana, que a partir del siglo XV de nuestra era
fue comenzada a implantar aquí en América, pero ellos comienzan a traer africanos y los africanos en secreto trajeron sus dioses. Y por eso hay países de aquí de Centroamérica donde se arraigó más esa cultura africana y se mezcló con el catolicismo. Haití es uno de ellos, Jamaica, Cuba. Entonces se mezclan todas esas supersticiones que ellos manejaban en África con la religión católica, que no lo hace mal tampoco, y ahí donde surge ese sincretismo, esa mezcla de creencias, de dioses. Y hermano, usted se pone a recorrer un poco la historia religiosa de América y usted encuentra desde la Virgen de la Leche hasta la Virgen de la Muerte, también la encuentra, hermano. Sí, hermano. En México está la Virgen de la Muerte y es una calavera. Qué tremendo. Todo eso tiene que ver con ese cruce, si se me permite el término, de culturas, de religiones, de creencias. África, históricamente hablando, usted lo mira y hermano, se nota esa maldición de Noé sobre su nieto Canaán. Se nota. A través de la historia, hermano, los países africanos son de los países que más han sufrido hambrunas. ¿Quién lo creyera, hermano? Todo eso tiene relación, todo eso tiene un trasfondo bíblico. Todo eso. Nada ocurre al azar. Lo que usted y yo vemos hoy, y a veces, hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Todo tiene un trasfondo, todo. Y la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto también. Entonces se forman las naciones, pero a medida que se forman las naciones, los hombres también se van alejando más y más de Dios. Vaya a Génesis capítulo 11, gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Leamos los primeros 9 versículos del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, lo que hoy es Irak, Babilonia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mira, amado hermano, el acto o la intención de edificar una gran ciudad con una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo no era otra cosa que una expresión de la soberbia que había en el corazón de esta gente. Amén. No era una torre para adorar a Dios ni nada parecido.
Dice, hagámonos un nombre. El hombre ya comienza desde entonces a desligarse de Dios. Y Dios, porque Dios conoce el corazón del hombre. Es lo que Él dice, nada les hará desistir. ¿Recuerdan algunos de ustedes la historia de los hermanos Wright? Los creadores los inventores de la aviación. Y antes de ellos hubo hombres, hermanos, que soñaban con la idea de volar. Algunos se llegaron a fabricar unas alas acá sobre las espaldas, se paraban en cierto lugar, daban un salto. Algunos se fracturaron, otros se mataron, pero nada les hizo desistir. Hoy, ¿dónde va el hombre? Hasta la propia luna va allá. Hoy ya hay permanentemente algo que se llama Estación Espacial Internacional. Una estación literal a unos 350 kilómetros de acá de la Tierra, y allá permanentemente hay astronautas. ¿Cómo empezó eso? Tirándose por ahí de un barranco con unas alas atadas a la espalda. Esa es una prueba de que, hermano, lo que el hombre se propone, lo logra. Si Dios no lo detiene, Él lo logra. Entonces Dios sabía que si ellos se propusieron edificar una torre que llegara hasta el cielo, obviamente no es que llegara al tercer cielo, pero Dios sabía que si ellos lo proponían, algún día lo iban a alcanzar. Y como tenían muchas cosas a favor, entre ellas que todos hablaban una sola lengua, había un lenguaje original. Hasta ese tiempo solamente había un idioma en la tierra. Entonces Dios los confunde y cada uno, ejemplo, los que resultaron hablando portugués, venga, hagámonos por acá, español por acá, inglés por acá, alemán por acá, kurdo por acá, mandarín por acá, y cada uno fue. Los grupitos que empezaron, que se entendían por medio del lenguaje, pues hermanos, se fueron aislando, fueron tomando distancia y se fueron formando las naciones. Pero llama la atención que dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, Babilonia, la cuna de la idolatría, la cuna del paganismo, la cuna del satanismo, la cuna de la santería, la cuna de las supersticiones. Babilonia. Allí tenía Satanás su cuartel general. De Babilonia era Nimrod, el que usted también ha leído ahí en esos primeros capítulos de Génesis, el primer cazador, el primer poderoso en la tierra, porque era gran cazador, porque en ese tiempo las ciudades no tenían murallas y había muchas fieras. Entonces, hermano, los leones, los tigres, todos los animales fieros llegaban, hermano, a una aldea y mataban a la gente. Nimrod se convirtió en ese primer hombre, hermano, que aprendió a enfrentar esas fieras y los mataba. Entonces Nimrod fue haciéndose un nombre importante, y la gente, hermano, comenzó a verlo como un dios. Por eso con su señora Semiramis I crearon el culto babilónico, y ese culto babilónico ha perdurado hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Porque por ahí andan los nietos de Nimrod? No, porque es que el inspirador del culto babilónico es Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso muchas cosas que usted ve que ocurrieron en la antigüedad se repiten hoy, de pronto con otro tono, con otras matices, pero el mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu. Ejemplo, los demonios que operaban en la señora Jezabel, ¿recuerdan a doña Jezabel? La esposa de Acab. Pues la señora murió y muchos de nosotros sabemos cómo murió. Los demonios de ella simplemente se pasaron a otras personas. Y por eso el culto a Baal siempre ha estado.
el culto a Astoret, aún al día de hoy hay culto a Astoret, a Baal, porque es el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Simplemente que él se mimetiza, y en cada cultura, por ejemplo, con el respeto de algún católico que esté aquí o que nos vea a través de los medios, la figura de la Virgen no es nueva. En el cristianismo no es nueva, ha existido desde antes, desde siempre. Las culturas, miles de años antes de Cristo, ya adoraban a una mujer con un niño en los brazos. La primera fue Semiramis I, la esposa de Nimrod. Entonces ese culto babilónico, plagado de idolatría, de paganismo, de supersticiones, de santería, persiste, pero tiene sus días contados. Si usted va a Apocalipsis, capítulo 17, y con eso terminamos por hoy. Apocalipsis, capítulo 17, gloria a Dios. Gloria a Jesucristo, aleluya. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hice énfasis en esa frase porque el vino de su fornicación es la idolatría. Amén. Ahí está hablando en lenguaje simbólico. Gloria a Dios. Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pare ahí, amado hermano. Condenación de la gran ramera. El sistema religioso, caracterizado por la idolatría, por el paganismo, por las supersticiones, por la santería, realmente no es otra cosa, amado hermano, que el mismo culto babilónico que ya vemos en la historia desde por allá de Génesis capítulo 11. El mismo espíritu, el culto babilónico, que entre otras cosas, como les dije, es un culto sincretista, porque es una mezcla. Ellos mezclan de todo. El sincretismo dice: aquí cabe todo. Usted cree en esto, usted cree en esto, yo creo en esto, usted cree, y aquí hacemos un salpicón con todo eso. Usted ve que así hay religiones en este mundo, sincretistas, y entran a ser parte de lo que el Señor llama a través de su palabra la gran ramera. Así lo llama Dios, a ese sistema religioso pagano, idólatra. Dios lo llama la gran ramera. ¿Por qué? Y dice: los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, porque el mundo en su mayoría ama la idolatría. La gente ama la idolatría y se han embriagado con la idolatría. Pero la Biblia dice que durante
la gran tribulación, a este sistema religioso le llegará su fin. Dicho de otra manera, este sistema religioso no entra al milenio. Amén. No entra al milenio, gloria a Dios. Allá en el milenio no, ¿usted a qué iglesia va? No, allá no va a existir esa figura. Porque allá nuestro Señor Jesucristo será nuestro capitán, será nuestro gobernador, será nuestro juez. Habrá paz. Solo que ese tema de la dispensación del milenio, obviamente pues es la última, pero también quiero con la ayuda del Señor enseñar algunos detalles acerca de esa dispensación. Aquí vamos, poco a poco, amados hermanos, analizando a grosso modo las dispensaciones. Hemos visto 3: inocencia, gobierno humano, conciencia y gobierno humano. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo continuaremos con este estudio. Vamos a darle gracias al Señor por la enseñanza de su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, yo te alabo, mi Señor. Te doy mil gracias por este estudio de tu bendita palabra que me estás permitiendo compartir con tu pueblo. Gracias, Señor, porque a través de la historia bíblica también tú nos muestras la historia del mundo, la historia de la creación, pero también la historia de la caída humana y también todo el trabajo que tú has venido desarrollando en favor de la humanidad, con el propósito de rescatar a la mayoría de personas, Señor, que crean para tu reino. Padre, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a entender cada día más que el fin de todas las cosas está cerca y que nuestro deber es el de ser sobrios y velar en oración y en obediencia a tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, glorifica tu palabra, que ésta no vuelva vacía a ti, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.